Bueno, estamos hoy con Verónica Orozco. Verónica, ¿cómo estás? Bien, encantada de estar aquí, Ángel, y de volverte a ver después de tiempo. Muchas gracias, Verónica. Verónica es una profesional de la voz a la que vamos a conocer con detenimiento en nuestra charla aquí en el Poder de la Voz. Pero vamos a hacer algo, Verónica. Mucha gente puede no conocerte. Tu voz es posible que le suene. Creo que lo más interesante es ver algo de tus trabajos, algunos de tus trabajos, para que todo el mundo pueda saber quién es Verónica Orozco y sobre todo cómo suena Verónica Orozco. Vamos a verlo. La belleza siempre nos ha inspirado. La belleza de los momentos que convierten cada viaje en un recuerdo. Esta es la belleza que queremos compartir contigo. MST Cruceros, un viaje hacia la belleza. Vull ser bombera. Perquè sóc una dona exigent. Perquè tinc vocació de servei. Perquè sempre estic preparada per a qualsevol repte. Vull ser bombera. Perquè ho porto a dins. Se llama Fusti Sabor Original. ¿Original, original o original, original? Sabor original. Es el sabor original. El sabor original está en Fusti Sabor Original. Pruébalo tú mismo. Sabor de siempre, sabor original. ¿Lo ves? Se llama Fusti Sabor Original. ¿Original, original o original, original? Pruébalo, chaval, sabor original. Es el sabor original. El sabor original está en Fusti Sabor Original. Pruébalo tú mismo. Sabor de siempre, sabor original. ¿Lo ves? Un día, ¡pam!, te pones los guantes y sientes que nada puede pararte, que la energía corre por tus venas y descubres lo que más te gusta, lo que haces mejor que nadie. Así es Brooklyn Fitboxing. Y sí, es para ti. Tienes un club muy cerca, hay más de 190 en España. Encuentra el tuyo en brooklynfitboxing.com. Bueno, Verónica, ¿qué sientes cuando te escuchas con esos trabajos de publicidad a nivel nacional? Pues la verdad es que sobre todo me siento muy agradecida por la confianza de dichas marcas para, pues, para usar mi voz en ese sentido. Y nada, es muy curioso porque hace tiempo, ¿no? En casa, lo típico que, pues, me acuerdo cuando, claro, ponían anuncios entre películas y siempre era a ver quién era el más rápido en poner el mute, ¿no? Ese efecto de no queremos anuncios. Y en mi casa esto ha cambiado totalmente. O sea, cada vez que hay anuncios lo dejamos a ver si suena uno de estos o de otros que he podido hacer. O sea, que al final es agradecimiento y yo creo que también, pues bueno, felicidad, ¿no? De decir, oye, pues qué bien, nunca lo hubiera pensado. Y pues es una alegría. Bueno, Verónica tiene, podemos decirlo, ¿no? Apenas 30 primaveras. Es evidente que es muy joven y lleva apenas 4 años profesionalizada. Entonces, claro, me parece una invitada muy interesante, un perfil muy interesante para todos aquellos que están pensando en la posibilidad de plantearse vivir de su voz, ¿no? Entonces, tu experiencia puede que valga de referencia, ¿no? ¿Cómo fue lo tuyo? Es decir, tú, ¿en qué momento pensaste en vivir de tu voz a nivel profesional como locutora o como actriz de doblaje en un momento dado? Bueno, todo empezó, bueno, fue a raíz de un amigo que está en el mundo de la publicidad, él tiene una agencia y cuando un día le mandé un texto, pero se lo mandé narrado, me dijo, tenemos que trabajar con tu voz. Y yo pensé, bueno, no sé, ¿y esto de la voz? O... Me había resonado también en otras ocasiones, pues en alguna empresa en la que había trabajado, cuando había locutado un tutorial o alguna cosa, un comentario, ¿no? Como, oye, qué bien suena o qué. Y entonces, justo empezó la pandemia, me acuerdo que fue en 2020, y bueno, antes de que empezara la pandemia, ¿no? Yo me planteé esto y hice un viaje que fue clave a Madrid y en este caso además fue contigo, esa formación, Ángel. Y fue clave, ¿por qué? Porque al final te planteas el trabajar con tu voz o esa salida profesional solo cuando te escuchas y te pruebas y a través de técnicas ves que puedes alcanzar, ¿no? Pues otros registros, ver un poco la versatilidad de tu voz, pese a que haya mucho trabajo por delante, mucha práctica y muchas horas, pero para mí la formación, por ejemplo, inicial
que fue en Madrid, en A3 Media y que fue contigo, Ángel, fue clave para yo empezar a valorar la idea de decir, puedo trabajar con la voz y hasta qué punto puedo llegar, ¿no? O sea, que Y a raíz de aquella excursión que te animaste sí, a hacer ese curso con lo que aquello sí, conllevaba, un desplazamiento desde Barcelona, toda una semana, que fue en marzo del 2020, sí. justo el mes en el que se produjo, bueno, la gran crisis sanitaria con la pandemia, ¿no? Justo ese viaje fue para ti definitivo. A raíz de ese viaje y de ese curso, pensaste, vaya, este puede ser mi camino. Realmente fue clave porque fue el primer momento en el que yo valoré esa opción. Sí que es verdad que en mis estudios previos yo estudié empresariales y luego teatro y cine en nocturno, porque al final era vocacional, yo quería ese espacio del día para un poco conocerte, ¿no? También. Y ahí había técnica vocal y bueno, pues cuando también estudias, ¿no? Uno de estos, o sea, una de estas carreras, hay muchas opciones en las que expresas, ¿no? Con el cuerpo, con la voz, Ujú. pero no había valorado que con la voz fuera una opción, sino que era como el pack completo, ¿no? Pues con la Ya, ya. imagen, ¿no? Con teatro, ¿no? Pero sí, este fue clave. O sea, esta formación fue clave para decir, ¿hay opciones con esto? No, yo quiero saber cómo soy con esto. Pues qué bonito, ¿no? Pero a veces en la vida ocurre esto, ¿no? A raíz de una decisión que se toma, pues cambia la vida, ¿no? Y ahí a ti te cambió un poco el esquema y a partir de ese momento, a pesar de que el año era un año muy difícil, tú ya empiezas a trastear el mundo profesional y empiezan a surgirte primeros trabajos, entiendo, de locución, ¿no? Sí, de hecho, mi primer reto como locución, que ahora te vas a reír, fue la elaboración de unos podcasts, ni más ni menos los primeros podcasts para el mundo funerario. Y fueron unas poesías que efectivamente todo esto se inició porque a mí me gustaba escribir y a raíz de narrar lo que escribía, esa persona me dijo, vamos a trabajar con tu voz. Entonces, fue a través de estos podcasts la elaboración de los mismos, esa poesía y luego la narración, ¿no? Fue, por así decirlo, mi primer trabajo ¿no? pagado en lo que sería el mundo profesional de la voz. Y bueno, pues tocaba los dos temas que más me gustaban, la poesía y la voz. Entonces yo ya me sentí muy feliz de decir, oye, pues ¿por qué no? Vamos, voy a seguir viendo un poco qué puede pasar, ¿no? Ujú. Pero Bueno, también y a fue un partir, año de muchas pruebas, o sea, eso sí, fue un trabajo. claro, la publicidad, que es lo que estás tocando sobre todo, Ujú. ¿cómo llega a ti? ¿Tú ya tenías algún contacto con alguna agencia, con algún estudio? Porque claro, eso es lo que se plantea mucha gente. Dice, bueno, la publicidad es una salida para alguien que quiera profesionalizarse con la voz, ¿no? Pero no es Totalmente. fácil llegar al mundo de la publicidad y menos a nivel nacional, ¿no? ¿Cuáles fueron tus pasos para intentar introducirte como al final has conseguido? Bien, ahí yo siempre diría que soy primero, es decir, antes que locutora, por así decirlo, por llamarlo de una manera, al final eres una persona que se mueve en el mundo de las relaciones. Eso es Ujú. clave. Lo dicen los ingleses Y el luego, networking, ¿no? exacto, totalmente. Entonces, no es solo lo que hagas y que lo hagas bien, en el tiempo también estimado y todo, sino mm, tener esa disciplina de, de ponerte en contacto, de crear una relación, de luego acordarte de los detalles con ese cliente. Entonces, yo lo que primero me elaboré fue una lista también de estudios y fui haciendo, ¿no? Y entonces, claro, en muchas ocasiones envías unas muestras y no te contestan y tienes que hacer otra incursión y otra y otra. Y luego poco a poco pues te van conociendo y haces un trabajo y en otro estudio hablan de ti en otro y así. Y todo es un poco boca oído. Yo lo he vivido más en ese ámbito, ¿no? Boca oído. Y no me metí tanto por un contacto directo, pero sí que es verdad que recibí allí donde iba, pues por coincidencias, ¿no? Y sí que por agenda, o sea, por lo típico que conoces a alguien que también ha trabajado ahí o a un Ujú. cliente que se va como relacionando y creando una red de contactos que al final es lo que va alimentando que piensen en ti. Digamos que ser sociable es un factor, es una Es variable importante. que tienes que manejar bien, ¿no? En la, Es en la importante. ecuación. Totalmente, totalmente. Creo que es una de las variables más importantes es saber crear relaciones. Claro,
con Porque esto. uno puede ser un gran profesional, pero si luego es una seta en sus relaciones sociales, como que a la gente no le mola trabajar contigo, ¿no? No. Tienes que ser afable, tienes que crear una buena atmósfera a tu alrededor, Claro. ser más o menos simpático, aunque sin forzar, ¿no? Yo creo que la naturalidad es importante, ¿no, Verónica? Importar. Pero bueno, también te digo, los locutores tenemos algo importante, es que al final, entre el mundo de la imitación y mimetizarte y hacer acentos, en cualquier cena caes bien, más o menos, porque te pones a hacer cuatro cosas y siempre te piden, hazme la voz de, y dices, bueno, venga, ¿no? Y según cómo esté el punto de la cena, hay más o menos risas, sí. Bueno, Verónica, nos hemos centrado especialmente en la publicidad porque es lo que más estás haciendo, pero cuéntanos, ¿cómo son tus días? Es decir, eh, ¿cómo tienes la agenda habitualmente? ¿La tienes llena o tienes también cada semana esa incertidumbre de me sonará el teléfono, no me sonará? Tengo una semana bien animada, pero la semana siguiente la tengo en blanco. En fin, dinos cómo es tu día a día. A ver, podría decir que el mundo de autónomos siempre tiene ese punto de incertidumbre que habrá a quien le estrese y habrá a quien le motive. Yo siempre digo, vamos, se puede tomar de las dos maneras. Sí que es verdad que yo no me dedico exclusivamente a la locución, pero es gran parte de lo que hago. Casi, sí, bueno, gran parte, no sé si un 70, un 80. Mis semanas nunca son iguales, que es algo por lo que también estoy muy agradecida, porque al final es una de las cosas que más me gustan. Y hay trabajos inminentes de 2 días vista o hasta de mañana mismo puedes grabar para esto. Perfecto. Y ahí, pues, si estás, es fantástico. Yo creo que la inmediatez es un punto importante que valoran los estudios, que puedas estar. Y si no estás, pues oye, no pasa nada, que también uno sabe que tiene, los estudios también saben que, tienen más, que tienes más cosas, más compromisos, ¿no? Pero es que otra de las cosas que me dedico es a también la presentación de eventos, Ajá. doy formación en oratoria en universidades para máster. Y luego, pues también trabajo para rodajes, en programas, pues más un poco especializados de algún tema, ¿no? Hasta de cocina, de la comunicación interna de alguna empresa. Entonces, es como que es una, digamos, tabla variable de tipos de trabajo. Pero hay semanas que son pura locución, o por ejemplo, si acabas de coger un audiolibro, pues es pura locución al menos las 2 siguientes semanas, sobre todo las mañanas o las tardes, que te las intentas enfocar un poco a eso para avanzar. Ujú. Y otras semanas pues son pues pura locución, pero de publicidad, y entonces van surgiendo o a 15 días vista o a una semana vista, que más o menos ya te piden disponibilidad. Y normalmente yo puedo decir que, a ver, hay días de la semana muy tranquilos que dices, perfecto, este día me revisé el email, hago todo lo que necesito, porque luego a veces vienen semanas muy intensas y que, Mm. bueno, pues Bueno, dices, para la, adelante. la vida del autónomo Claro. intrínsecamente tiene que ser así, ¿no? Llena de altibajos. Lo que siempre digo en ocasiones es que hay que procurar que las subidas y las bajadas no sean muy pronunciadas, que no haya grandes valles y montañas, ¿no? Sino que sea todo muy ondulado y muy suave, ¿no? Ni que Ujú. te hartes de trabajar una semana y la semana siguiente estés aburrido en casa, ¿no? Lo que, Total. lo que quería comentar es que me parece muy interesante la polivalencia, ¿no? ¿Tú crees que todo el mundo puede ser igual de polivalente como puedes serlo tú, como acabas de comentar? Pues, a ver, no sé si al final también se trata de descubrir dónde ofreces valor y darte cuenta de que en eso en lo que lo ofreces tienes que tener pues una formación, ¿no? Y luego el que te sientas cómodo y a gusto haciéndolo, ¿no? Yo me doy cuenta que al final quizá pues, solo con la locución yo Mm. siento que una parte de mí se quedaría mm, como más cortada, ¿no? Noto que, por ejemplo, en todo lo que es desarrollo más pues de programa, de imagen, pues en rodaje, pues aportas mucha más información en un sentido sobre ti, sobre la Ujú, intención, la expresión, los gestos, es mucho más completo, ¿no? ujú, Pero luego cuando es locución, pues es la versatilidad. Yo creo que se descubre en función de los talentos con los que un poco vienes de pequeño, ¿no? También es como que yo cuando, de hecho, alguna vez me preguntan, ¿no? ¿Hace cuánto practicas con la voz? ¿O hace cuánto esto? Y yo pienso, llevo toda la vida imitando a mis profesores, cuando viajábamos con mis padres, pues acentos, pero con o sea, toda yo, un personaje, ¿no? Yo creaba personajes y en casa hacía mucho teatro. Eso ya viene en ti. Y entonces luego parece que maduras, estudias empresariales, como estudié, ¿no? Y eso me ha servido para ser autónoma y también para muchas cosas he aprendido, pero al final
la vida te vuelve a encontrar, o sea, te vuelve a reencontrar con lo que es, pues, tu talento, ¿no? Que dices, oye, que Mm. prueba por aquí. Y es curioso que en el momento en el que te colocas en tu talento, en donde ofrece, o en el punto en el que ofreces valor, se va colocando todo también. Hay mucho trabajo. Yo no puedo decir, esto es fácil. Hay mucho trabajo, pero Claro, esa es una pregunta que también te habrán hecho a ti, como me la hacen a mí desde casi siempre, ¿no? Oye, claro, esto que te llega alguien, es que tengo un cuñado que tiene muy sí. buena voz, que siempre le han dicho que debería dedicarse a esto de la voz y no sé qué. ¿Qué le recomiendas, Ángel? Sí. Y, oye, porque se gana además mucho dinero y tal. A ti también te ha pasado, ¿no? Que te ha llegado alguien y ha dicho, oye, ¿qué hay que hacer para llegar a donde tú estás ahora? Sí, o lo típico, ¿no? Tengo una amiga que tiene una voz muy bonita y yo pienso, es estupendo que la tenga bonita. Ahora el tema es qué más puede pasar, ¿no? Porque no es solo, o no sé, tú también me dirás, pero no es solo la belleza de una voz, es los registros, versatilidad, todo lo que puede hacer esa voz, modulación, dicción, son muchas cosas, no es solo una voz bonita, ¿no? Mm, Y, y sí, cuando alguna vez me han preguntado eso, y es típico cuando cuelgas algún vídeo de algún proyecto que has hecho, alguna cosa, mm. siempre salta alguien que te dice, oye, que me gustaría, ¿qué hago? Y yo siempre al final, no sé si estarás de acuerdo tú, Ángel, pero al final yo les lanzo a que prueben, se hagan una maqueta, la trabajen, o sea, efectivamente, primero se formen si es que no se han formado y ahí pues les doy opciones, claro, les puedo explicar lo que yo he hecho, pero también otras opciones que hay y que quizás ahora pues también valoraría y luego que monten su maqueta y que empiecen a Claro, pues a moverla, moverse, a a moverse. moverla y que luego tienes que moverla un montón. Es que es pico y pala, ¿no? Sí, la perseverancia, la Total, tenacidad, la tozudez, si quieres, pero evidentemente teniendo unas garantías mínimas. Es decir, yo creo que también hay que ser claro, hay gente total. que se puede acercar interesadamente a este mundillo y tanto tú como yo, que ya somos profesionales de esto, pues sabemos diagnosticar si esa persona tiene o no tiene recorrido o tiene posibilidades. ¿Por qué? Pues porque hay, bajo tu punto de vista, ¿cuáles son las cualidades que debe tener alguien para llegar a donde has llegado tú? Yo Bueno, tengo, yo tengo las este cualidades margen de que crecimiento creo también. necesarias, pero quiero que me las digas tú, a ver si coincidimos. Bueno, yo creo que una de las cosas importantes ya ha salido, que es la versatilidad y y el, casi yo te diría, en cabina, cuando tienes al cliente explicándote lo que quiere, es realmente entender lo que te está expresando, ¿no? La empatía de conectar con, ya sea la marca, sus valores, la intención de ese vídeo, de ese spot, lo que sea, como la intención, ¿no? Cogerlo rápido y ya trabajar desde un punto en el que ya te has colocado en algo que es lo que se está buscando, ¿no? De la voz ¿No te ha ya sale pasado, no te ha pasado a veces que es difícil entender a los creativos? A mí me ha pasado. mucho, pero es que además hasta un día hice un story, porque acabé de una grabación, ¿sabes? Cuando viene un creativo y no sabe lo que quiere, pero no sabe muy bien, no te sabe decir no sé lo que quiero, entonces tiene Es que que no queda expresar, bien, no Verónica, queda bien. no queda bien que te diga, no sé exactamente lo que quiero, a ver si entre No, tú y yo esta sobre mañana, todo pero cuando después... viene también cliente, ¿no? Es como que dices, vale, tiene que demostrar, no pasa nada, estamos todos aquí en lo mismo, vamos a intentar. Y al final, yo a Decías veces, antes lo de importante de la gestión emocional y de las relaciones sí, sociales. Es súper sí, importante ahí cómo te comportas en la cabina, con cliente y con agencia. muchísimo. Y sobre todo nunca pasar que no me lo estás contando bien, no. Realmente es intentar perfilar lo que él te expresa con las palabras adecuadas para que realmente lleguéis a un entendimiento, que es el objetivo común del estudio, del cliente y del locutor, ¿no? Y una cosa que sí que es muy graciosa, que es que al final, con lo que te piden, a mí me han llegado a veces queremos profundo pero alegre, rápido pero lento. Digo, esto es como pedir una cerveza con alcohol y sin alcohol. Quiere decir, mm, cuesta encontrar el punto Vale. medio, A entendámonos. mí un día me llegaron a decir, Ángel, queremos la voz más azul. Y yo dije, en aquella época había una marca de telefonía que tenía un lema de Somos azules, decía la marca. Digo, ¿qué queréis? ¿Que ponga la voz de la marca esta de telefonía? No, no es eso. ¿La queréis más agua? O sea, O sea, pues no me ha pasado aún con los colores, pero sí que ha habido a veces como palabras que digo, no sabe cómo decir suave y he encontrado todas estas, ¿no?
El Pero mundo de los creativos es un mundo para conocerlo, ¿no? Pero como te decía, creo que hay que tener esa capacidad de gestionar esas situaciones para no dejar en evidencia a nadie, no. no pecar de soberbio, de decir, oye, yo sé lo que... También un día me contaban una anécdota de que alguien que no se dedicaba a esto, le llamaron porque era notorio, era una persona conocida, era un actor, no voy a decir el nombre, que queda feo, pero el tipo lo hizo de una manera. Entonces le dije, no es que queremos tal matiz, pam, 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 pam. Y el tipo dice, mira, yo lo hago así, voy a salir fuera, me voy a tomar un cigarro y luego vuelvo a entrar, pero yo no, es que no lo voy a hacer otra, es que yo no lo, ¿sabes? Claro, para ser profesional de la locución y de la voz, pues hay que tener la capacidad de ser dúctil, ¿no? De cambiar, de mimetizarse, de transformar, ¿no? Y de percibir lo que quieren para dárselo, ¿no? Entonces esto no todo el mundo lo puede hacer. Ahora, es que yo quiero la voz de un tipo o una tipa reconocible y luego quiero que en el sala me dé todo eso. Ah, no, tienes que llamar a Verónica para que te dé todo eso. Si no, no te lo va a Claro. dar, claro. Y Eh, ahora está muy de moda una cosa, Ángel, que sale bastante, que es como un tema, y es que no parezcas locutor. sí, que no suena locutor. De hecho, hay una página web que habla de eso, ¿no? No suena Sí. locutor. Exacto, entonces dices, bueno, para no sonar locutor hay que ser locutor. Ojo, que no es cualquiera de la calle que pueda. No, el que no suene a locutor tiene que Y, ser y- un locutor. y además, Esa típica frase que a todos nos enciende, que dices, ¡epa! ¿pero qué quieren decir con eso? ¿Qué quieres? ¿Que lo haga plano? ¿Que lo haga neutro? Claro, ¿Que lo haga lineal? ¿Que no dé ni un matiz, ni una eso. inflexión, ni un juego de entonación? O sea, ¿qué es lo que quieres? Porque si quieres que lo tire lineal, para eso vamos a la IA, que te lo va a hacer plana. Porque esa es otra cosa de la que vamos a hablar, ¿no? Pero Otra antes de de las llegar cosas. a cómo ves la IA en el Vale. territorio voz, Ujú. te quería preguntar, ¿el doblaje lo estás tocando? ¿Lo has tocado? ¿Entra en He tus...? hecho algunas cositas de doblaje, pero Ujú, puedo decir que no es donde más me he desarrollado. Sobre ujú. todo ha sido la publicidad, los audiolibros, podcast, muchas entradas para Vale, podcast. pero que también lo has trasteado bueno, que la técnica del doblaje también la tienes, ¿no? Que es un campo que también... Sí que la tengo, pero reconozco que el doblaje son muchas horas en sala. O sea, no muchas horas digo hacerlo, muchas horas hacerlo bien. Y sobre Sí, todo sí, el sí. nivel, yo tengo muchos amigos que son actores de doblaje, pues actores de doblaje, Mm, que les admiro profundamente por eso, porque realmente es un trabajo que ha requerido muchas horas hasta que han llegado sí. ahí. Ujú. Tiene una técnica, tiene, bueno, pues es un trabajo de interpretación y luego tiene unos códigos también, el doblaje También. y una serie de peajes, yo diría. Yo también llevo en esto, bueno, más de 20 años, ¿no? Y, bueno, hago doblaje, pero es una de las cosas que hago. De las muchas Una cosas, de las, sí, claro que una de sí. las muchas cosas que hago, ¿no? Entonces tú Te también quería- eres muy versátil, Ángel. Yo siempre digo, en todas las formaciones que imparto, siempre digo que la clave está en la versatilidad. Sí se tiene, lógicamente no todo el mundo tiene esa misma capacidad de ser pues un camaleón, ¿no? Te quería preguntar, porque estamos hablando básicamente del trabajo presencial. Sin embargo, fíjate, hoy estamos haciendo esta entrevista maravillosamente a Sí. través de Internet, con una videoconferencia, tú en tu casa en Barcelona, yo aquí en Madrid. El trabajo en remoto, el trabajo online también lo estás desarrollando y es casi un imperativo hoy ya del mercado, ¿no? Tú te lo planteaste cómo hiciste tu propio estudio en casa, porque lo tienes en casa, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo ha sido esa aventura de instalar un estudio en casa? Sí, bueno, quiero decir, inicialmente, y sobre todo para personas que se estén planteando empezar, si es que están viendo esta entrevista, inicialmente yo empecé con la caja y las hueveras. O sea, eso no es un mito, eso es una realidad para los que también estamos en eso y empezamos. Puede haber sido una realidad, no digo para todos, en mi caso lo fue. Y fue el montaje, pues en una caja, las hueveras y el micrófono. Y realmente con eso yo tuve opción de estar probando y Ujú. llevando a cabo, ¿no? Pruebas y conociéndome con la voz. Sí que es verdad que luego cuando lo profesionalizas, poco a poco tienes que irte llevando, ¿no? Todo eso a un campo más profesional. Entonces encontré un espacio en casa que lo insonoricé y nada, pues bueno, coloqué un pie, el micrófono, la tabla, todo lo que necesito para grabar y un lugar para colocar una tablet o algo para poder tener un poco la conexión, sobre todo con el guión, o sea, para poder leer. Y Tienes una especie de cabina sí, hecha por ti, ¿no? No una hecha por cabina de mí. estas prefabricadas que las hay en el Esa mercado. eso es un próximo objetivo, es un Ah, próximo paso, pero realmente no cabría aquí donde estoy ahora. Entonces, no es ahora para allá, pero sí que es un objetivo real para cuando pueda ser. Ajá. ¿Y estás trabajando mucho online o sigues haciendo Sí, mucho sí. presencial? Hago bastante presencial,
En todo lo que puedo me muevo en Barcelona sin problema. También vengo mucho a Madrid, voy mucho a Madrid, que esto es algo que hacemos los de aquí, ¿no? El vengo a Madrid. No, voy a Madrid muchas veces, no solo por trabajo para eventos, que para presentación de eventos corporativos, institucionales, también hago allí. También para, pues, para trabajar con estudios allí. Pero a veces, bueno, hay parte de un trabajo, hay un estilo de estudio que ya solo te tiene en mente si tienes estudio en casa. Y entonces este estilo de estudio o productoras ya te pasan los trabajos, digamos, online y entonces tú recibes el guión, las directrices de cómo tienes que Ujú. hacerlo o el vídeo, el spot al que le vas a poner la voz y entonces lo trabajas tú en tu estudio y mandas. Grabas solo la voz y la mandas limpia de errores Exacto. y ellos la postproducen después, ¿no? La postproducen, lo acaban de adecuar todo y entonces se lo mandan al cliente. Eso Ujú, ya es un estilo real. Yo tengo al menos sí, 3 o 4 estudios con los que trabajo así siempre. No es ya ujú. opción. Y, y luego hay otros estudios con los que conectamos. Y muchas veces es también con Madrid o con otras partes de España, Valencia también. Yo no tengo pereza, es decir, yo siempre prefiero ir presencial, pero hay según qué proyectos que te dicen, no vale la pena en esta ocasión, conectamos, perfecto. Claro. Entonces conectamos. Pero Bueno, yo creo que son es dos opciones que pueden convivir perfectamente. sí, hay que ser híbrido, eso está claro. Hay que tener un espacio, si uno se quiere Claro. dedicar a esto hoy en día, hay que tener un espacio donde uno pueda también crear Mm. contenido. No, Sí. pero lo digo también para toda aquella gente que dice, bueno, es que hay que estar en las grandes capitales para trabajar en esto de la voz y no sé qué. Bueno, No, no. evidentemente estar en Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Bilbao, puede ser un añadido, ¿no? Porque presencialmente tienes opciones de trabajo en estudios, pero el online hoy está posibilitando que cualquiera pueda trabajar estando en un lugar recóndito del país o de fuera de España, ¿no? Porque te puedes ir con tu equipo. De hecho, tú has trabajado, igual que yo Sí, imagino, has trabajado estando de vacaciones, ¿no? Te llevas un equipo portátil, ¿no? es una ¿Qué realidad. te llevas? ¿Qué te llevas tú de viaje? Pues a ver, ¿sabes estas protecciones Sí. insonorizadas? Y luego el estudio, ahí el estudio, el micrófono con su pie, el ordenador y todo. Y es que es matemático. Yo me voy de vacaciones y esto es una realidad desde que al final eres autónomo, uno tiene que aceptar que si tú quieres vivir también de lo tuyo, y claro que tienes opción a vacaciones, pero también es real que Murphy trabaja hasta los domingos, ¿no? O sea, te vas de vacaciones y literalmente te entra el proyecto. El proyecto, pero digo que, pues que te motive, que, o Que te sea, soluciona 3 meses de trabajo, vamos. algo fuerte. Y dices, ahora, ¿no? Entonces, siempre uno tiene que ir preparado. Yo creo que yo Tampoco soy cuesta mucho llevar el equipo, ¿no? no, sobre todo cuando viajas un poco más en coche, pero también en avión yo me llevo todo. Es decir, yo ya tengo como el espacio un poco calculado y yo he estado grabando, justo me cogí una semana, lo típico que dices, esta semana seguro que va a ser tranquila. Y me fui a Lanzarote y pues llegó un tema importante y digo, pues mira, me he llevado el estudio y desde allí pude resolver todo. Bueno, Y yo creo que te esta palabra es llevas. muy importante, resolver. Sí, claro, dar una solución al cliente al final, no decir, oye, mira, es que me has pillado de vacaciones y no te puedo atender. Ay, qué lástima, pues otra vez será. No, 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 oye, no, no te preocupes, que llevo el equipo portátil. Te lo resuelvo. Exacto. Pero tú has grabado en sitios insospechados. Sí. ¿Cuáles han sido las soluciones imaginativas que le has dado a la grabación? Bueno, pues a ver, claro, luego te vuelves muy bueno limpiando el audio. Esto también debo decirlo. Cuando uno, ¿no? Se crea estudios en cualquier lado, luego se vuelve con un sonido súper afinado. Sí que algunas veces he grabado en el coche, en un espacio muy silencioso, pero el coche ya tiene bastante insonorización, puede ayudar bastante a que el audio salga bien. Ajá, Te puedes sí. imaginar, no es lo más cómodo, pero bueno, más o menos si uno lo monta creativamente bien, pues puede estar muy bien. Luego también he buscado, ¿no? Me coincidió que estaba en una sala, bueno, en una casa, que era todo madera, sonaba todo. Entonces yo a mis amigos que estaban en la sala les dije, Shh, quietos, silencio. ¿Se hasta que graba? yo vuelva a aplaudir, todos quietos. Total, que no sonó nada, pero yo además me puse un edredón, bueno, hice un cambalache, pero sonó súper bien. Y bueno, lo celebramos aquella noche porque estaban todos pensando, luego lo queremos oír, ¿no? Pero bueno, eso salió bien también. Y Algún armario seguramente, armario lleno armarios de ropa también. también. Eso lo has hecho Un tú, Am. clásico. Bueno, sí, sí, sí. Bueno, habitualmente cuando me voy de viaje, yo también probé alguna solución como la que tú llevas incorporada, pero me he dado cuenta
que Sí, a veces el sonido se encapsula demasiado. Yo he también. probado de todo, he probado también cosas que se ponen en el micrófono, en fin. Y al final me he dado cuenta de que un buen armario con ropa y Con ropa, muy importante, sobre todo porque claro, el eco es lo peor. claro, claro, hay que conseguir, esto es un mensaje para todos aquellos que quieran, Ujú. bueno, pasar por este mismo camino. Pensad que las ondas rebotan en paredes desnudas. En un armario, si está vacío, va a haber el rebote y va a haber una retroalimentación del micrófono, con lo cual hay que tener ropa que amortigüe y que absorba esas ondas sonoras, ¿no? Pues sí, yo Claro. he grabado habitualmente El problema es que el armario no tenga ropa, entonces ya tengo un Y problema. luego, claro, cuando has acabado has salido del armario, ¿no? He salido del armario. Sí, pero sin problemas. Eh, oye, te quería también preguntar acerca de lo que hemos comentado antes de la IA, ¿no? Porque es algo que está preocupando mucho a la gente que está en el sector del doblaje y también de la locución profesional, ¿no? Ujú. ¿Tú cómo estás viviendo la intrusión de la inteligencia artificial en este campo, ¿no? Porque tú acabas de llegar, como quien dice, hace 4 años apenas, pero la IA ha irrumpido como elefante en cacharrería, ¿no? Y hay mucha gente un poco, bueno, asustada, pensando que, bueno, que los locutores tenemos los días contados, Mm. bueno, poco menos que las voces artificiales nos van a comer todo el terreno y nos van a dejar inanes, sin comida. ¿Tú cómo lo Claro. estás viendo? ¿Tienes A ver, temor, incertidumbre? ¿Cómo lo ves? la cuestión siempre que, desde que irrumpió la IA, pero digo en general, siempre me he preguntado qué no puede hacer una máquina nunca. ¿Qué no podrá hacer nunca una máquina, ¿no? O una inteligencia artificial? Y yo creo que tiene mucho que ver con la emoción, con la creatividad, con todos los procesos que son muy humanos, propios mm, de la elaboración o sea, del uso de la cabeza y el corazón, no es solo como una máquina, ¿no? Habrá cosas que la IA, claro que sí, sustituya y pues ha venido para eso, tampoco podemos negarnos. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, con la voz, yo reconozco muy claramente, no sé si porque ahora aún no está en ese punto, Ujú. pero reconoces muy claramente cuando estás escuchando un audiolibro con una Mm. persona o un audiolibro con una máquina. Yo lo reconozco, pero porque quizá, pues, ¿no? Tienes el oído ya. Bueno, yo creo, Verónica, que la IA anglosajona está más Ujú, entrenada a día de hoy y por lo ujú. tanto, y tal vez nosotros también con otro idioma no somos capaces de diferenciarlo Eso es tanto, ¿no? verdad. Con otro idioma no tanto. Claro, entonces cuando lo oímos en castellano es verdad que notamos En algo. castellano, para mí aún es muy claro. Sí, sí, Quizá es verdad que en otros idiomas no tanto. y es verdad que también parece que se ha acotado un poco lo del entrenamiento sin permiso, porque no sé si sabes que durante Este un es el tiempo tema importante, los exacto. actores de doblaje estaban entrenando sin saberlo a estas IAs, ¿no? Porque Mm, los clientes, digamos, que estaban utilizando los registros de voz de los actores sin su consentimiento para el entrenamiento de la IA. Y se ha conseguido parar esto, con lo ujú. cual las IAs ya no están entrenándose sin el conocimiento de los autores, ¿no? De las voces, ¿no? Mm. Puede haber que haya voces que digan, bueno, a mí me pagan una cantidad por entrenar y yo entreno. Esto. Esto es lo que quiero decir. Si, por ejemplo, en un momento dado se monta un mercado en el que realmente uno da un consentimiento, se hablan de unos derechos, se hablan de unos Ya, importes por el derecho, por el uso, al final, pues es como todo, es una herramienta. Sí que es verdad que ambas partes tienen que saber lo que estás haciendo, ¿no? O sea, no puede ser que sea una clonación tuya sin tú saberlo claro. y que luego se utilice, Sí. porque eso entra dentro de todo lo que no debería ser legal en todos los ámbitos, Bueno, en no, no. imagen, en vídeo, es Es que es un lógico, ¿no? uso, un uso de un dato personal, es decir, Personal, es claro. intransferible tu voz. A mí me la clonaron hace no mucho, hice una campaña de publicidad Sí, vi tu eh, vídeo. Ujú. y claro, me la clonaron en una cuenta de una red social y bueno, mira, ha empezado a salir en medios de comunicación a raíz de esto, parece que la han quitado. Mira, pues bueno, lo han quitado. No quise demandarlo porque la cuenta no era muy viral, pero es verdad que ese uso fraudulento, pues hombre, hace daño, ¿no? Entonces yo creo que Sobre ojalá todo que da inquietud al mercado que somos, porque al final no trabajas, ¿no? Si no estás como protegido, piensas, ¿y qué puede estar pasando? Mm, Pero claro, también ahí no podríamos controlarlo todo. De hecho, yo no lo sé si la mía lo está haciendo. Lo que está claro es que sí que es verdad que hay cada vez más medidas de protección sobre eso. Uno tiene en cuenta pues cláusulas, ¿no? Cuando le dan cuando le ofrecen un trabajo, un contrato.
Sí, bueno, y confiemos además también que los clientes finales sepan también cuando consumen algo con una IA y cuando consumen algo con una voz humana, ¿no? El cliente sea consciente, que se informe al cliente, al usuario final de ese producto audiovisual que está Mm. consumiendo. Entonces, oye, si eliges IA, sabes que es IA, que estará más o menos trabajada, pero sabes que es IA. Oye, pues yo quiero una voz humana. Por cierto, hablando de audiolibros, porque es donde están entrando a lo mejor un poco más la IA, especialmente en el mundo anglosajón, ¿no? No creo que en España todavía hayan entrado mucho. ¿Te parece como a mí que el audiolibro es lo más complejo a lo que te puedes enfrentar como profesional de la voz y de la locución? Yo diría que sí, pero además, es como un trabajo de alfarero, ¿no? O sea, o sea, muchísima atención, requiere de ti toda la atención, pero además físicamente también estás, no en tensión, en negativo, pero estás erguido todo el rato, mm, cambiando la voz para personajes y todo, estás haciendo toda una musculatura que claro que no se ve, pero luego acabas derrotado, ¿no? O sea, requiere como todo tú, no es Sí, no, algo, es una entrega total, ¿no? es una entrega total. Y de Mm. hecho, para mí es un lugar en el que, cuando hago audiolibros, es un lugar en el que siento que desarrollo muchísimos registros y me conozco y, puede salir esto y cuando haces la voz de una anciana, cuando intentas hacer la de un hombre y es todo muy... Y luego también el mantener, el saber que estás todo el rato teniendo que mantener al oyente contigo. No estás leyendo lineal como para ti, tipo, no, no, no. Y lo más cercano a eso es cuando tú quieres que a mí a veces, pues mis amigas que tienen hijos me dejan a sus peques de vez en cuando, lo típico. Ay, Vero, que pero a mí me encantan los niños. Y siempre me doy cuenta que cuando lees un cuento, que realmente quieres atrapar al Mm, niño en tu historia, mm. pones tu 100%. Pues para mí los audiolibros tienen como ese fondo, ¿no? Que estás 100% ahí para que el otro esté contigo y no se desconecte, sino que te quiera, Ya. como que le cautives. ¿Los haces online o presenciales? Los hago bueno, presenciales, digo, claro, en estudios, Ajá. con un realizador y con a veces la suerte de también tener un director o directora y yo. O sea, quiero ¿Has decir, he- has somos hecho tres. muchos ya? Pues he hecho varios, sí. Lo que no es algo que acepte en cualquier momento del año o que pueda permitirme, mejor dicho, en Sí, por la, cualquier por momento del año. la dedicación, claro, son muchas horas. Sí. De hecho, me propusieron una saga de 3 libros que de verdad me hacía mucha ilusión, pero eran 20 horas de libro cada uno, que eso más o menos ya sabes que se multiplica por 2 o hasta por 3, lo que sería un poco la hora de realización de esto. Y tuve que decir que no, porque era una época, bueno, era primavera, era una época de explosión total De de eventos, trabajo, de claro. trabajos, de publicidad. Claro, y lo que pasa con los audiolibros es que se te llevan una gran parte de la agenda. Y Pues de la son energía. muchas horas. Y de la energía. Sí, lo Porque que los libros son un poco vampiros. Te chupan la energía total, porque te exigen una concentración máxima. Solo existe el texto y tienes que totalmente. estar ahí concentrado al máximo, ¿no? Y Oye, lo peor que te puede pasar es que no te guste el audiolibro, ojo, que al final lo acabas perdonando, eso porque claro, también lo tienes pasa. que hacer. Pero cuando ha pasado con algún audiolibro que digo, Eso también pasa, claro. este me está costando porque no es mi estilo, no porque esté mal, ni porque nada, porque no es el estilo de lectura que yo haría, Y pues cuando oye, no te gusta el libro es difícil. Es difícil porque no puedes demostrarlo, ¿verdad? Bueno, no, exacto. oye, y ya para ir terminando, no te queremos molestar más, que eres una mujer muy ocupada. Encantada de ¿No estar. cambiarías tu vida por otra vida? ¿Te gusta mucho la vida que llevas? ¿Qué es Pues lo ahora mejor, qué es lo no. mejor de tu vida hoy? ¿No tener jefe? No, porque yo a veces digo, soy peor que si tuviera jefe, porque te exiges mucho, hay mucha exigencia, sí. Que esto va a personas, ¿no? Pero puedo hablar un poco por mí. No la cambiaría por nada, ¿sabes, Ángel? Porque lo más importante para mí de haber encontrado como esta trayectoria Ujú. es haber identificado cada vez mejor en qué ofrezco valor. Entonces, no es tanto que ahora me dedique a esto o a lo otro, es saber dónde puedo ofrecer valor y hacerlo siempre que pueda, ¿no? Y si luego se acaba dibujando, no lo sé, en una agencia
o en una plantilla o de una empresa o algo, pues será allí. Pero el tema es que cuando identificas eso, es como que te vuelves, la riqueza es o sea, tuya interna de decir, sé dónde ofrezco valor, sé lo que Ujú. tengo que hacer y sé cómo se pueden hacer las cosas para que las cosas salgan, ¿no? Más allá de que, pues yo tengo un buen mentor que siempre me dice, en tus manos está colocar las velas, no que el viento sople. Y eso para mí es clave, o sea, y colocar las velas, una vela puede ser la formación, otra vela, pero hay que estar siempre como actualizado y presente colocando las velas para que cuando el viento sople, al que otro le llamaría suerte, otro le llama pues, ¿no? Una buena racha. Pero eso es muy importante porque para que te pille la buena racha o para que te pille la suerte, tienes que haber colocado las velas. Si no, es que es raro, eso se le llama lotería y se puede ir a jugar, pero no es lo mismo. Esto yo no diría que es Ah, lo mismo. Entonces, muy buena, muy buena, muy buena frase. Bueno, y para cerrar, ¿qué es lo que no te gusta de tu trabajo o de tu día a día, de tu vida? O sea, la inquietud por no saber cómo te irá el mes que viene o la vida del autónomo que es a veces muy ingrata por los impuestos cada bueno, trimestre. podríamos hacer otra, otra Otro, entrevista para otra hablar entrevista, sí. de Hacienda, ¿no? Y lo fiscal. No, yo creo que eso da para otra. Quizás lo que al principio de todo me costó, pero que bueno, que se fue dando, ¿no? Es el confiar en ti y no tener síndrome del impostor, ¿no? El permitirte poder hacer lo que quieres, sabiendo que, bueno, lo que quieres y lo que también como he dicho, se te está colocando, ¿no? Ujú. Y a veces, ¿sabes? Aunque te guste mucho lo que haces y probablemente lo compartas conmigo, Ángel, no siempre te apetece. No. Entonces, no puedo, lo que también es muy importante, que no puedes vivir de apetencias, ¿no? Al final tienes que sembrar una disciplina de trabajo y quizá eso es lo que inicialmente, pues hasta que no lo encauzas, es un poco lo que te da más inseguridad. Y Mm. cuando empiezas a ver que hay más estabilidad, que ya piensan en ti, que ya no tienes que estar tan encima, pero también te llaman, eso te va dando como, uff, venga, vamos a por ello, ¿no? Todo va Pero fluyendo además, ¿no? Ves que va fluyendo claro, todo. pero quizá la parte que yo no diría, como te decía antes, habrá quien la viva con ansiedad, la incertidumbre. Yo a Ujú. veces la vivo como motivación de decir, ¿qué más puedo hacer? O ¿qué me está faltando? O dónde podría también, qué podría hacer, ¿no? También, pero no de crear algo de la nada, sino de también estar abierto a que hay que estar constantemente actualizado, ¿no? De qué se está haciendo, quién está, no sé, estar un poco al día, yo creo eso. Básicamente no te puedes acomodar. No te puedes acomodar. Exacto. Pero Siempre hay claro, que es ser algo que inquieto. alguien puede vivir como muy negativamente y puedo Sí. entenderlo, pero habrá quien no. Y en mi caso yo no lo vivo Bueno, está claro que es una mujer inquieta. inquieta A la así. prueba nos remitimos y vas a seguir siendo inquieta y te va a seguir yendo fabulosamente porque el Bueno, talento está, pero gracias. también la actitud para que ese talento brille, ¿no? Siempre es importante destacar que puedes tener unas grandes aptitudes, pero el factor que multiplica esas aptitudes es la actitud en pos de Sí. conseguir un objetivo. Tú la actitud la tienes en grado superlativo, con lo cual te está yendo como es lógico que te vaya. Verónica? También, Ángel, yo creo algo muy importante es que nunca es bueno siempre recordar quién te ayudó al principio, Sí, porque eso fueron por los que supuesto. primero confiaron en ti. Y luego para esos yo siempre estoy, pase lo que Ujú. pase, ¿no? Bien, Es ese punto en el que dices, en ese momento tú confiaste en mí, yo voy a estar siempre, ¿no? de bien nacido es ser agradecido, dice el refranero español. Exacto, Bueno, pues exacto. con el refranero vamos a acabar. Verónica, ha sido un placer tenerte. Gracias a ti, Ángel, que precisamente fuiste uno de los puntos importantes en ese inicio y te lo agradezco muchísimo. Y yo recomendaría a cualquiera que esté escuchando este vídeo una formación contigo, porque además fuiste muy completo. Trabajamos muchísimos registros, pudimos probar la voz. Eso para mí fue clave para saber si yo en un registro o en otro me sentía más cómoda. Y luego, sobre todo, y muy importante, que yo creo que esto en tus formaciones lo debes ofrecer, es un punto de vista objetivo y realista de poderle decir a alguien, oye, métete aquí que te puede ir muy bien. O habría que ajustar esto y lo otro si lo trabajas mucho, ¿no? Siempre es un poco más difícil esa otra parte, pero es muy importante que alguien te pueda decir, venga, o no, o vamos a ajustar alguna cosa más, o hace falta mucho trabajo, ¿no? Pues gracias, en lo que me Punto toca, de revisión. Verónica, gracias
por ese Gracias. comentario y me alegro muchísimo de haberte impulsado humildemente en ese momento en tu vida y que gracias en parte a ese curso en Madrid, pues hoy podamos disfrutar de tu trabajo a nivel nacional con ejemplos como los que vimos al principio. Verónica, ha sido un Muchísimas placer. Hasta una gracias. próxima ocasión. Un beso. Nos vemos muy pronto, seguro. Chao.